Queridos estudiantes, bueno, estamos ya terminando con el módulo de operaciones concretas. Hoy vamos a analizar la unidad 3. Estamos ya en la tercera semana. Permítanme compartirles el material que he preparado para ustedes para el día de hoy. La unidad 3 tiene como objetivo conocer sobre los aprendizajes lógicos matemáticos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Ya hablamos de los aprendizajes, ya hablamos del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Pero ¿cuáles son esos aprendizajes que vamos a trabajar en esta área? ¿Sí? En este ámbito que está dentro de nuestra planificación. Está dentro de los ámbitos que debemos desarrollar en la educación inicial. El pensamiento lógico matemático es la capacidad de razonar, analizar y resolver problemas de manera sistemática y coherente, utilizando reglas y principios de la lógica, ¿sí? Utilizando la lógica. Pero para utilizar esa lógica debemos utilizar los principios de esta lógica. Entonces, esto nos va a dar paso a que podamos razonar, analizar y por ende resolver algún problema. Se basa en la habilidad para identificar patrones que alguna vez yo vi, alguna vez de esta manera se resolvió el problema. A ver, yo ya viví este problema, yo ya lo vi, ¿ya? Y esa experiencia que tuvo se convierte en un patrón a seguir y lo activa cuando de pronto a él se le va a presentar el mismo problema, entonces va a utilizar esa experiencia y va a resolver ese problema que le recuerda a un patrón que ya tuvo hace un tiempo. Establece las relaciones causa-efecto, deduce conclusiones válidas y seguir una secuencia lógica del pensamiento, ¿sí? Va a lograr establecer que para cada problema, ¿sí? El problema es un efecto, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su causa? Entonces va a lograr establecer esa relación que existe entre la causa y el efecto. Las características del pensamiento lógico. Coherencia, ¿sí? Una de las características es que este pensamiento tiene que utilizar la coherencia. Busca la coherencia interna y la consistencia en los argumentos y las ideas. Se basa en el uso de reglas lógicas y principios para llegar a conclusiones válidas, ¿sí? La coherencia, encontrarle sentido, que tenga sentido esa idea que tiene para resolver un problema. Otro de los principios o características del pensamiento lógico es la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Se basa en la razón y el análisis, ¿sí? Objetivo. Busca fundamentar las conclusiones en evidencia y argumentos sólidos, impidiendo la influencia de emociones o sesgos personales. Entonces, aquí va a utilizar la lógica, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar de las emociones para dar la solución a un problema, pero tenemos que utilizar el razonamiento y pensar que de pronto cuál es la solución y no dejarnos llevar por una emoción, ¿sí? Sino más bien por la razón. Otra de las características de este pensamiento lógico es la abstracción, ¿sí? Y esta abstracción implica la capacidad de abstraerse de la realidad concreta, ¿sí? Ya hablamos de que la abstracción es lo que nos queda aquí, lo que no se puede tocar, es impalpable, ¿sí? Pero eso lo adquirió a través de una experiencia concreta, de una experiencia vivida, de lo que tocó, de lo que vio, de lo que escuchó, ¿sí? Y eso se va quedando en su memoria, logrando ser abstraído, ¿no? Entonces, analizan los elementos esenciales de un problema o situación. Permite identificar patrones, relaciones y principios generales que se aplican a los diferentes contextos.
¿sí? A las diferentes necesidades o problemas que se le presentan, ¿verdad? El pensamiento secuencial, quiere decir el orden en el que tienen que ir las acciones para resolver un problema. Implica seguir una secuencia lógica de ideas y pasos para llegar a una conclusión o a una solución. Se basa en el razonamiento deductivo, es decir, que va de lo general a lo particular, donde se parte de primicias, de afirmaciones generales para llegar a conclusiones específicas, ¿sí? Las características del pensamiento lógico es que existe la resolución de problemas. El pensamiento lógico nos da paso a la resolución de problemas. Se aplica la resolución de problemas, ya sea a través de la identificación de patrones, otra vez, me acuerdo que esto ya lo viví, y la aplicación de las reglas y principios. Se acuerda de cuál fue la solución que dio a ese problema, cuáles fueron las reglas que se utilizó, los principios, o la deducción de soluciones basadas en la información disponible en mi memoria, ¿sí? Todo lo que va quedando en mi memoria es información disponible. Nociones lógico-matemáticas. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Esto es lo que debemos trabajar, lo que debemos desarrollar en nuestros niños. Nociones de espacio, y ahí están entre ellas arriba, abajo, y debemos planificar actividades innovadoras, no solo las hojas. Algo concreto, juguemos a que el niño se coloque arriba de la mesa, abajo, ¿sí? Vamos afuera, salgamos al patio y juguemos, ¿sí? Qué sé yo, algo debe haber, una vereda, una silla, algo que permita que el niño experimente lo que es estar arriba y abajo. Y luego, una vez que experimentó con su cuerpo, ahora sí, poder ubicar los objetos que yo veo a mi alrededor. ¿Dónde está el vaso? ¿Arriba o abajo? ¿Sí? Entonces, nociones de espacio. Arriba, abajo. Nociones de espacio también son adentro, afuera. ¿Sí? Nociones de espacio delante, detrás. Todas las nociones que tengan que ver con la ubicación en el espacio, la ubicación mía y de los objetos, ¿sí? Delante, detrás, adelante, atrás, entre, ¿sí? Entre, ¿qué más? Nociones de espacio. Encima, debajo, también es otra noción de espacio, ¿verdad? En nociones de tiempo, aquí tenemos antes, durante y después, ¿sí? Antes, durante y después, noche, día, ¿sí? En nociones de tiempo, mañana, tarde y noche, ¿sí? Acá tenemos la conservación de cantidad. Y aquí vamos a hablar sobre la conservación de cantidad dentro de las nociones lógico-matemáticas. Las nociones de correspondencia, ¿sí? Y ahí hacen la comparación y establecen que esta corresponde al otro elemento del otro conjunto por ciertas características o atributos que nosotros quisiéramos trabajar. También tenemos las nociones de clasificación. Vamos a clasificar por colores, vamos a clasificar por tamaños, vamos a clasificar por función, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner solo medios de transporte. Aquí vamos a poner animales acuáticos, acá vamos a poner animales terrestres, ¿sí? Por su funcionalidad. De acuerdo a eso, van clasificando. Tenemos luego la orden o seriación, como ustedes pueden ver en este gráfico. Vamos a poner en orden secuencial. Le doy un patrón y ellos tienen que ir colocando las figuras de acuerdo al orden o seriación, ¿sí?
Luego tenemos los conjuntos, la formación de los conjuntos. Y por último, los cuantificadores. Para llegar a los cuantificadores, miren todo lo que tuve que haber trabajado. Dentro de los cuantificadores tenemos muchos, pocos, nada, uno, ninguno, nociones de cuantificación. Luego llegamos el orden lógico, ¿sí? Hacemos desarrollar aquí la lógica, dándole patrones para que el niño pueda resolver antes de aquello, pues razonar mediante la observación, las características, la ubicación, el color, todo aquello, y va razonando, esto tiene esta secuencia, ¿no? Y ya sabe cuál es el orden lógico. Aquí, por ejemplo, va de la más grande a la más pequeña. Ese es el orden que utilizamos en esta ocasión, ¿no? Pero de ahí el docente puede establecer diferentes órdenes. Y por último, el número. Por último, los números, ¿sí? Para llegar ya al número, tuve que haber trabajado todas las nociones anteriores. Algo muy importante que también debemos desarrollar dentro del pensamiento lógico matemático es el esquema corporal, ¿sí? Constituye el marco de referencia conceptual y afectivo que se posee del propio cuerpo y su relación con los demás, y los objetos del conocimiento y valoración de uno mismo. El esquema corporal es el eje del sentimiento que se posee de sí mismo en la relación sujeto y su mundo externo, constituyéndose permanentemente en un apego. Miren, la estructura o el esquema corporal está dividido en dos partes, nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho, ya que ya viene la dominancia, ¿no? Muchos somos izquierdos, muchos somos derechos. Pero entonces, él debe comprender y tener conciencia de que mediante su esquema corporal, una vez que lo conoce bien, cuál es su lado izquierdo, cuál es su lado derecho, en las extremidades, en su carita, ¿no? Tenemos los ojos, tiene un ojo derecho, un izquierdo. Bueno, cuando logramos que el niño tenga bien establecido su esquema corporal, él va a poder también comprender que si yo me coloco de frente a un compañero, mi lado derecho no es el mismo de él, sino que estamos inversos porque estamos colocados de frente. Y ahí hay una técnica del espejo que se utiliza, por eso a veces las docentes tenemos como invertida la lateralidad, porque siempre utilizamos esta lectura del espejo, ¿no? Nosotros nos colocamos de frente a los niños y levantamos nuestro lado izquierdo para que ellos entiendan que es el derecho en ellos, ¿verdad? Decimos, a ver, vamos a levantar la mano derecha y nosotros levantamos la izquierda, para que ellos logren levantar la mano derecha. Esa es la lectura del espejo, una de las técnicas que utilizamos para poder trabajar el esquema corporal en los niños. Pero luego ellos ya, conforme van madurando, van creciendo, van comprendiendo que mi lado derecho no es el mismo del compañero que está de frente a mí, ¿sí? Y también va a lograr ubicar el lado derecho y el lado izquierdo en todos los objetos que están en su entorno, ¿sí? A su alrededor. Y se va a poder direccionar, ¿no? Y dar direcciones. A ver, dame por favor, Juanito, préstame la silla que está a tu derecha. Va y la toma, porque ya sabe cuál es su derecha, cuál es su izquierda y también la de los objetos, ¿verdad? Bueno, existen elementos dentro del esquema corporal. Y aquí entre ellos tenemos los núcleos articulares, el movimiento global y segmentario, ¿sí? La relajación voluntaria. Pero hay dos que son muy importantes que tenemos que trabajar en esta etapa de aprestamiento en la educación inicial, y son las posiciones y también las nociones temporoespaciales. Dentro de las posiciones tenemos las fundamentales y derivadas, y en las nociones temporoespaciales las temporales y las espaciales.
Aquí podemos ver las posiciones fundamentales, que son aquellas que son las que utilizamos diariamente, ¿no? Cuando nos sentamos, cuando nos paramos, cuando estamos acostados boca abajo, cuando nos agachamos, cuando por alguna cosa tenemos que arrodillarnos o nos colocamos de perfil, de espalda, de frente, como ustedes pueden ver en las imágenes. Estas son las posiciones fundamentales, ¿sí? Son las posiciones fundamentales. Y luego, pues ya las posiciones derivadas que ya son intencionadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos esta imagen. Estas son posiciones ya derivadas de las fundamentales y que son hechas con una intención, ¿sí? O sea, y aquí, por ejemplo, vemos que esto es ballet, gimnasia, y vamos ubicando, vamos ubicando las partes de nuestro cuerpo de acuerdo a esa acción que vamos a realizar, pero que no son fundamentales. Las fundamentales son el poderse sentar, el poderse arrodillar, el poderse acostar de frente, de lado, ¿sí? En cambio, estas derivadas son ya posiciones que no todas las personas las practican, ¿no? Sino de acuerdo a la necesidad van ubicando su cuerpo. Luego vienen las nociones temporoespaciales. Nociones temporoespaciales. Vamos a ver las de tiempo, ¿no? Y dentro de estas nociones de tiempo tenemos las de orden, ¿sí? Las de orden del primero a través de un cuento, digamos que Marianita, al doctor, psicólogo, porque te darte dolor. Marianita, la mamá le dijo, no le gusta, lucha para cepillar. Entonces, después de contar el ay, el doctor le dice, antes de comer las manitos, después de comer los, después de contar el cuento, bueno, termina en un final feliz, le damos el final feliz de Marianita Soprano. Levanta, vea, toma los alimentos, luego se quita los dientes, ahora sí sus brillantes. Entonces, vamos a conversar luego del cuento, las acciones de escenas, no será algo. Ya nos lavamos la boca y damos las manos como a lo que sea antes, durante. De las nociones temporales es la edad, y aquí podemos a la liebre, la tortuga, para desarrollar estas nociones. A jugar a las tortugas, luego vamos a jugar a las liebres, luego vamos a hacer una radio, gana, o las liebres. Están ellos comprobando esto de la noción de las temporales. También tenemos la de duras,